Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este 2022. Empezamos el año y empezamos otra nueva etapa del programa El Vecindario, para hablar de los colectivos ciudadanos, para hablar del movimiento ciudadano y del movimiento vecinal en Córdoba, en una de las ciudades donde precisamente sus asociaciones son referencias. Y bueno, tenemos un programa muy especial hoy, porque nadie mejor que el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano para que nos haga un resumen de por dónde va a ir los problemas, dónde va a ir el trabajo, dónde va a ir irán los conflictos, dónde se empezará a poner solución a los problemas de Córdoba desde el punto de vista del ciudadano. Pues bueno, por favor, acompáñenos, porque desde luego va a salir usted muy bien documentado. Pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos a una distancia prudencial, nos podemos quitar la mascarilla. Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, y creo que no he exagerado nada, va a ser uno de los años más intensos de proyectos, de trabajo, de reivindicaciones también, quizás, ¿no? Uno de los años más peculiares del movimiento ciudadano, del movimiento vecinal de Córdoba, justamente en unos tiempos de transición. Hace poco, en una entrevista en un medio, vamos a comenzar por ahí, comentabas que quizás ya la misma estructura, la misma forma de cómo trabajaba la gente en los colectivos está cambiando, tenemos nuevos tiempos, ¿no? Sí, ¿qué tal? Feliz año a todos los que nos ven y a vosotros, evidentemente. La forma de trabajar sí va cambiando. ¿Por qué la sociedad va cambiando? Tenemos un modelo que se gestó a mitad del siglo pasado, un modelo basado sobre todo en las ciudades que estaban por hacer, después del desarrollismo, y donde las asociaciones vecinales, aparte, trabajaron también por la democratización. Esos aspectos hoy en día no son tan necesarios. Las ciudades más o menos se van construyendo de forma ordenada, con sus polémicas y demás, pero de forma ordenada. No es lo mismo el barrio de Ciudad Jardín, no es lo mismo que el barrio de Poniente, para los que entienden y conocen Córdoba, o no es lo mismo los barrios nuevos de Arroyo el Moro, o Noreña, o delante de la Westin, que los barrios de Fátima, Levante anteriores, sí, ¿no? Lógicamente hay una forma diferente de crecer, unos equipamientos, unos espacios libres, etcétera, y una vida mucho más amable desde el punto de vista urbanístico. Y en el punto de vista democrático, pues las asociaciones vecinales hoy en día no son ya un referente necesario, sino que evidentemente esto ha pasado ya a los partidos políticos y a otras entidades, y las asociaciones vecinales pues han quedado como referentes de su territorio fundamentalmente, y los consejos de distrito que yo más represento, pues también somos referentes de un territorio donde aunar intereses que hoy en día pues están más dedicados por parte de la gente que tiene todavía inquietudes a lo que le atañe directamente, a lo que le atañe personalmente, y no tanto a ese concepto más colectivo que se ha perdido parcialmente. Estamos más metidos quizás en nuestra pequeña parcela de móvil y nuestras pequeñas reivindicaciones con el Pulgar, y menos quizás en la sede de la Asociación de Vecinos, ¿no? Ya no solamente de la asociación de vecinos, vuelvo a decir, sino también del AMPA, también de los colectivos sociales, culturales, juveniles, ecologistas. La falta de interés por implicarse por algo más colectivo, más común, y que no es un problema personal que uno tiene, se nota bastante. También es verdad que hoy en día, pues desde el punto de vista de juventud y de familia joven, pues hay otros modelos diferentes también de organización. La suerte de la implicación de la mujer ya definitivamente en el mundo social, sí, también ha provocado lógicamente que haya que repartir labores caseras y otros tipos de trabajo y de inquietudes. Hay muchas más familias monoparentales. Bueno, hay una realidad sin duda diferente social que motiva que haya también un cambio de participación, que lo colectivo, lo que es de todos, parece que no se valora tanto. Eso suena quizá haya que retocar alguna vez el reglamento de participación ciudadana, por ejemplo, para abrir otras vías. No sé si estoy abriendo ahí un melón, pero mira, si cambia la sociedad habrá que cambiar las normas, ¿no? Como diría un gran conocedor de este tema, Francisco Nieto,
Lo primero que hay que hacer del reglamento es cumplirlo. Sí, vale. Eso es una frase clásica nuestra, ¿no? Lo primero que hay que hacer es cumplirlo, sí, al máximo que se pueda. Y cada vez que hay un mandato nuevo, lamentablemente tenemos que ir mostrando que hay un reglamento, enseñándolo, y un reglamento que siempre lo vamos a insistir, no es un acuerdo verbal con unos vecinos o vecinas, es un reglamento orgánico, sí, que jurídicamente tiene tanta importancia como el reglamento del Pleno o el reglamento de la intervención municipal de fondos, quiero decir, tiene un nivel jurídico importante, pero políticamente no se le presta el respeto oportuno según nuestra opinión. Bueno, y con ese reglamento en la mano, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Cuáles son las prioridades del Consejo de Movimiento Ciudadano? La primera que siempre tenemos como función número uno que tiene el Consejo es defender el reglamento, esa es la primera que hacemos, ¿no? Exigir su cumplimiento máximo y su desarrollo máximo, ese es el primer valor que siempre hacemos al respecto, fundamentalmente respecto al Ayuntamiento, pero también con otras instituciones. Nosotros no nos quedamos con la institución local, sino que también a nivel de Junta de Andalucía y de Gobierno Central también trabajamos suficiente, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer, y ahí está en peligro ahora mismo elementos básicos de participación, ¿no? Tenemos unos centros cívicos, una red importantísima, que es algo más que un equipamiento, muchos no conocen eso. Un centro cívico no es un edificio sin más que llenar. En otros lugares hay centros cívicos privados y centros cívicos que se alquilan por hora y que son negocios. Nosotros tenemos un centro cívico concebido como un elemento al servicio de la organización territorial y del barrio y del distrito, y que tiene que tener unos servicios que deben trabajar coordinadamente y que no se logra que sea así, ¿eh? Pero es que ni siquiera ya en este momento hay esos servicios, o sea, lo que hay ahora mismo es un peligro importante de que los centros empiecen a cerrarse. De hecho, ya hay algunos cerrados, no son los grandes, pero ya hay algunos cerrados, algunos no solamente cerrados, y algunos que ni siquiera se han construido nunca, como el de Noroeste, y algunos que han entrado en proceso de cierre por problemas en su construcción, como el de Liguerón, ¿no? Que eso significa que ahora ya no tenemos servicio en condiciones en esos sitios, ¿no? El Liguerón, que es el barrio oficiosamente que más poblado ahora mismo, que es el Consejo de Distrito más poblado, con más población no censada, irregular, ¿no? Pero efectivamente estamos sin consejos, estamos sin centro cívico. Bueno, todo esto comenzó con la pandemia, fue una excusa para coger y empezar a cerrar y a retirar servicios. Yo soy de los que comenta que aquí no hay una estrategia, porque esto además empezó en el mandato anterior, y incluso yo diría de que mínimamente desde 2008. Creo que llevamos 12 años mínimo, desde la crisis anterior, que con la excusa de la crisis económica y la excusa de los problemas de personal sobre todo, nos hemos ido quedando sin personal, sí, nos hemos ido quedando sin servicios que se den en esos centros, y lamentablemente el nivel político, aunque habla al principio que sí, al final se escuda en su área, y lo que es territorial no le presta mucha atención. Y que los centros cívicos parezcan que son algo del concejal o concejala de participación no va bien. Lo que en este mandato ha sido ya un poco la puya final, ha sido sin duda el cambio de concejala. Vamos por la tercera concejala. Concejala porque han sido mujeres, quiero decir, no porque tengas un valor al respecto. Evidentemente, cuando se cambia 3 veces de quien está al frente, que significa que cuando se han enterado más o menos de qué va el asunto y tienen planes para buscar soluciones de acuerdo con nosotros, sí, se han tenido que ir y han entrado a otras personas con otros criterios y con otras situaciones. No nos parece lo mejor. No somos el único área que ha pasado eso, en cultura ha pasado lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y también se nota en la ciudad que no funciona como debiera el área a ese respecto, ¿no? Esta es una situación que nos preocupa suficientemente, porque estamos hablando de que dentro de los centros cívicos hay bibliotecas. Sí. Que si se cierran los centros cívicos, se cierran las bibliotecas. Dentro de los centros cívicos están la atención individual o a veces los servicios sociales, en muchos casos, no en todos. En los centros cívicos están las personas que deberían ayudarnos a hacer actividades socioculturales. Y en los centros cívicos deben estar la atención individual, que sí es algo que en este mandato se ha acabado por dar también la puntilla final. La puntilla final se ha dado al final, porque con la defensa que se ha hecho de la administración electrónica, a la que todos vamos abocados y sabemos que tiene que ser así, no se ha tenido en cuenta la brecha digital
que existe todavía, importantísima, sobre todo con las personas de edad. Sí, con las personas mayores. Las personas mayores y en los barrios, llevar a todo el mundo a problemazo. que inmediatamente vayamos todos por procedimientos electrónicos, Sí. aunque curiosamente en estos días, por los procedimientos electrónicos algunas veces, como también pasa, fallan. Y ahora no tenemos ni siquiera la alternativa de poder ir al centro cívico como llevábamos antes, ¿no? Eso es un problema muy serio, y muy serio sobre todo también, especialmente, para las 7 barriadas periféricas. Para los que estamos más o menos en el núcleo urbano, bueno, nos vamos bandeando de alguna forma u otra, pero para los que están en la periferia significa que para cualquier pequeña gestión, cualquier pequeño trámite, tienen que coger y desplazarse al núcleo urbano, lo que significa habitualmente vehículos, molestias, horas y generación de más demanda y de más colas, ¿no? Eso es perder totalmente una mañana. Y mira que se ha luchado precisamente para la descentralización de los servicios municipales, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Sí, pero está claro que no se ha creído suficientemente en esa descentralización, que era base para centros cívicos. Las juntas municipales de distrito que se crearon y parecía que podían ser una solución alternativa tampoco han resultado útiles, se han convertido en algo que se convoca no se sabe muy bien para qué, y en definitiva la reflexión que hacemos ya últimamente es que esto es un ayuntamiento fundamentalmente, pero también una Junta de Andalucía, como digo, organizada sectorialmente, o sea, se reúne en área de cultura, área de urbanismo, pero no está pensando en los territorios. Y los centros cívicos y el trabajo participativo y el trabajo es un trabajo que hay que pensar en el territorio y en la coordinación de los territorios. De todo, claro. Y eso no hay nadie que crea en ello porque no se ponen de acuerdo entre los concejales y concejalas, y están esos pruritos y esos protagonismos y eso esto es mío o esto es tuyo. En el primer año de mandato suele funcionar un poco mejor, pero al segundo año de mandato y ahora al principio del tercero que estamos ya, suele pasar que cada uno se encierra en su área y no quiere saber nada de la otra y se funciona de forma deslavazada y de forma descoordinada. Y esto es lo que nos provoca a nosotros muchísimos problemas. Y claro, un centro cívico es otra cosa. Debería ser un consejo debería ser otra cosa, sí. Bueno, vi que el Consejo de Movimiento Ciudadano lanzó una nota el 4 de enero precisamente hablando del centro cívico, pero bueno, es que el 10 de enero sobre la solicitud de revisión del modelo de ayudas sociales, el 7 de enero sobre la aprobación definitiva del plan de movilidad sostenible. Tengo aquí otra del 30 de diciembre sobre que no se abra el centro de convenciones sin resolver el acceso. No sé de dónde os da tiempo a todo, bueno, esto. Lo que hacemos es... Pero estamos viendo que son muchos los temas que se tratan. Sí, hace no mucho, en una reunión que hubo con Salvador Fuentes, de Gerencia de Urbanismo, sí. Cuando pasamos lista, pues lógicamente nos dijeron algunos compañeros y compañeras tuyos que era una especie de pleno de la ciudad, o debate de la ciudad, porque claro, el urbanismo afecta a toda la ciudad, ¿no? Y tratamos todos los temas que los distritos afectaban, ¿no? Nos tiramos 2 horas debatiendo esos temas, no se avanzó demasiado, pero bueno, por lo menos se debatieron en sede de la Casa Ciudadana, ¿no? Nosotros tenemos un marco, y mi equipo coordinador lo tiene, que se aprobó, con ese fuimos votados, y donde tenemos no solamente la defensa de la participación, sino que hablamos evidentemente de varios temas que son fundamentales. Por decirte los más relevantes, los objetivos más importantes, y tiene que ver con esas notas, la mayoría de ellos, tenemos el tema medioambiental, la crisis del medio ambiente, la crisis del cambio climático y demás, la necesidad de la sostenibilidad. Ahí en esa referencia que hemos hecho a la movilidad sostenible, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo que pasa es que ahí nosotros pretendemos que no sea un eslogan y, por ejemplo, nosotros estamos totalmente de acuerdo a favor de los carriles bici, pero queremos que se consensúen los recorridos, porque a veces se hacen y son inútiles o se hacen en contra de lo que es la organización del territorio, la organización del tráfico, la organización del aparcamiento, etcétera. ¿Eso está ocurriendo? ¿Hay protestas de...? Sí, ha habido algunas pequeñas... Sí, hay un plan que la Junta hizo sin contar con nosotros, le presentamos alegaciones, nunca se contestaron a esas alegaciones, pero el Ayuntamiento de Córdoba, de forma increíble, sigue utilizando esos modelos de carriles como si estuvieran consensuados. Cada vez que viene un consejero nuevo se lo decimos y dice que no lo sabía. Pero por lo pronto ya han hecho un trozo en la vereda de Cañero, ya han hecho otro trozo por otro lado que no cumple lo que nosotros quisiéramos hacer, que es que haya carriles pero pactados. O sea, queremos que se cierre toda la red, nos parece fundamental,
El uso de la bicicleta nos parece importante, pero que esté pactado por dónde van a transcurrir esos carriles, ¿no? ¿Dónde hay más problemas, quizás? ¿Algún ejemplo? Ya te he dicho, algún lado ha sido en Cañero, es donde ha surgido un cierto problema, pero si en la zona sur o en la zona sureste, por decirte de alguna manera, se aplicaran los carriles que están previstos, tendremos problemas. Sí, por decirte dos sitios. O en la zona norte, si se empeñan en hacer uno por la avenida Almogabres, tendremos problemas. Pues entonces estaremos pendientes de eso. Sobre el centro de convenciones... ahí lo que más nos preocupa tiene que ver también con el tema medioambiental, pero también con el tema del desarrollo económico que queremos que haya sostenible. Es que cuando se nos habló del centro de congresos, ferias, exposiciones, que no sabemos todavía ni siquiera qué va a ser, lamentablemente se sigue sin saber exactamente para qué se va a dedicar, o si va a competir con el Palacio de Congreso que está de la Junta de Andalucía, al lado de la mezquita, ¿no? Sí. Pues bueno, la cuestión es que se nos prometió que eso se iba a abrir, pero porque iba a tener unos accesos y demás determinados. El cercanía, que para nosotros es una pieza fundamental de vertebración del territorio, pues está a punto de desaparecer posiblemente por falta de interés en que se mantenga. O las paradas que tiene que tener esa cercanía, una allí mismo, al lado del centro de convenciones, y otra en la zona de Levante, aunque parece que Adif se sigue empeñando en ponerlo en la parte de la Avenida de la Igualdad, donde no le hemos sentido ninguno. Entonces, es uno de los problemas que hemos dicho, pero es que la variante oeste, nosotros no estamos a favor de construir por construir infraestructura viaria, pero hay una que es la fundamental, y aunque parezcan mentiras, no es la Ronda Norte, que aquí hemos debatido en esta cadena alguna vez, sino que la que es fundamental, sin duda, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es completar la variante oeste. Esa es fundamental. Totalmente, para que conecte justamente el centro logístico de aquella parte con la ronda. Bueno, a menos que militaricen esos proyectos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tanto en cercanía, que será necesario para llevar muchos trabajadores a la base logística del ejército. También va a hacer falta, exacto. Que hará falta para entonces, y hará falta quizás la variante. Quizás tenemos demasiada confianza en ese proyecto de la base logística del ejército. Estamos esperando demasiado quizás de ese proyecto. A nosotros lo que nos interesa, el Consejo ha tomado su posición a favor de la logística. Que sea la base militar o no, una de las partes de esa logística, o se vaya a empezar por ahí, que no es la primera vez, porque ya tenemos el centro logístico de mercancías, aunque no ha pasado de ser un centro de transporte y un centro de aparcamiento de camiones prácticamente, ¿no? Nosotros confiamos en la logística, pero es que confiamos en la logística porque ahí hubo ya un plan estratégico, que ahora se quiere hacer otro, hace 30 años, que dijo que Córdoba, por su posición, podía tener futuro en la industria logística. Ya hemos hablado aquí que si venía el Amazon, si no venía, si el Corte Inglés, si no sé qué. Al final no hemos sido capaces de vertebrar un proyecto logístico. Si ahora, porque venga esta base logística del ejército, nos ayuda a vertebrar nuestro proyecto logístico, sí tendremos salida. Pero ahí hace falta no olvidar que no todo es esa base, sino que hace falta vertebrar la zona del Higuerón, hace falta vertebrar la zona del Álamo y hace falta vertebrar otras zonas del entorno de la ciudad, que toda la ciudad, tanto el este como el oeste, deben funcionar dando ese servicio logístico, que no va a ser la única actividad económica, pero nos permitirá cubrir otra vertiente de actividad económica, sobre todo industrial, esperemos que con puestos de trabajo estables y de calidad. De hecho, si estuviéramos pensando en el futuro, lo que hemos hablado de cercanía no habría ni que discutirlo, estaría ya incluso... Deberíamos, esa es nuestra opinión. Incluso desde Palma de Río a Villa de Río, esa es nuestra opinión. ¿no? Y por eso se está trabajando. Recuerdo que fue uno de los temas que se trabajó en la semana vecinal de la Federación de Asociaciones de Vecinos Arzana, fue lo de la reivindicación de cercanía, incluso de conectar con otros movimientos que quieren ampliarlo, ¿no? Desde Palma del Río a Villa del Río. Otro de los grandes temas fue un debate sobre otro de los grandes problemas que se le quiere dar un impulso después de 3-4 décadas donde no hay solución, sobre la lista, la ley de integral, la ley del suelo, nueva ley del suelo, que puede regular las parcelas, y en la que, por cierto, eso no lo sabe la gran mayoría de los vecinos de Córdoba. El Movimiento Ciudadano ha dejado huella. Presentaste unas alegaciones y vamos a seguir.
Sí. ¿Cómo fue aquello? Sabíamos que la ley era fundamental desde el Ayuntamiento de Córdoba, desde el mandato anterior y se nos decía que sin cambiar la ley iban a tener poco margen de afectar, no a todas las parcelas, pero a un número importante. Y en cuanto vimos que había nueva ley, ya lo hicimos en el mandato anterior, pero se cerró el Parlamento sin que la ley se aprobara, y ahora que se abrió otra vez el Parlamento andaluz, pues otra vez hemos ido a la batalla, y esta vez es verdad que hemos sido bastante escuchados, si bien todavía nos queda más. Ahora estamos en la fase de alegar o de proponer a los reglamentos, y los reglamentos son casi tan importantes como la ley, puesto que los reglamentos tienen que explicar la ley y tienen que facilitar su aplicación, y estamos en ese trabajo. Estamos en un trabajo, el movimiento de la Comisión de Periferia, que tenemos la Federación Vecinal Zahara y el Consejo conjuntamente, con los representantes de todas las variedades periféricas que tienen parcelas, y estamos trabajando en los distintos aspectos que interesan al respecto, ¿no? Y en la próxima semana nos toca ya presentar justamente las propuestas de mejoras al reglamento, y después pues otra vez nos iremos a negociar a Sevilla. Como pasó la otra vez que fuimos a Sevilla, fuimos al Parlamento, fuimos a hablar con grupos políticos, fuimos a la comparecencia en la comisión. Convenciste y a muchas personas. Convencimos para darse cuenta de que había por lo menos un 25% de estas parcelaciones que no tienen por qué estar en la situación en la que están, y que la ley impedía que pudieran avanzar, ¿eh? Y entonces exigimos por lo menos que se diera un paso. Servicios básicos estamos hablando, ¿no? Sí, en la gran medida servicios básicos, y en algunos otros casos la regularización, porque algunos tienen esos servicios, pero es verdad que los tienen a veces, bueno, por la luz cogida del vecino, el agua a veces, bueno, pues no es todavía de Maxa, sí. Bueno, pero lo que queremos es que haya servicios básicos de calidad y una regularización de aquello que sea regularizable, siempre pagado por los vecinos y vecinas afectados. El ayuntamiento, y nuestra intención es que les cueste lo razonable, lo que se puede pagar, y después se den las facilidades oportunas para aquellos que no puedan hacerlo directamente, porque esos son núcleos de 200, 300, 500 personas que cada uno tiene su vida y su realidad, ¿no? Pero lo que sí hay que decir claramente es que no puede ser un regalo, evidentemente, puesto que el resto de los vecinos y vecinas de la ciudad han pagado convenientemente su infraestructura, al comprarse sus pisos y su vivienda, ¿no? Y entonces habrá que desarrollarlo parcelación por parcelación, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo ahora, posiblemente en el mes de febrero empezaremos, febrero-marzo, explicando a cada una de las que quieran ese trabajo de cómo les puede afectar la ley, o cómo no le va a afectar la ley, pero qué otras vías se pueden hacer, porque no vamos a dejar a nadie sin cobertura. A aquellos que la ley todavía no les dé soluciones, vamos a seguir trabajando con ellos. Por ejemplo, los del entorno Medina Zahara, por ejemplo, los que están en el entorno del río, no dentro del río, que eso simplemente tienen que desaparecer, pero los que están en el entorno del río. Es que en aquel debate que se organizó en la jornada hubo también parlamentarios que dijeron, mire usted, a 100% de parcelaciones de viviendas no se van a poder, eso tenemos que olvidarlo. Legalizar no, evidentemente. El 100% cuando no hay un riesgo evidente de inundación para la vida. Hay situaciones que no pueden ser. Bueno, estamos hablando de la periferia, pero si te vuelves hacia atrás, que tienes la foto del casco histórico, da miedo casi, da miedo la extensión que tiene Córdoba a veces, y bueno, da miedo la antigüedad que tiene ese casco histórico y cuestiones como la inspección técnica de edificios, ¿no? Llevamos prorrogándola unos pocos años. Pero claro, y se lo están haciendo viejo solamente de prórroga en prórroga, ¿no? Bueno, como siempre nos pasa, hicimos una norma aquí antes de que se hiciera la ley estatal, que era muy exigente y muy dura porque se cayó a acordar una casa en la calle, por la zona de San Lorenzo, ¿no? Creo que es Aguán de Palomares, por ahí se cayó una casa, o en la zona menor. Y entonces todo el mundo se puso muy nervioso y se hizo una norma muy, muy dura y para el casco. La ley lo que ha dicho ya es que quien tiene que tener, a quien tenemos digamos que obligar a hacer la norma de la inspección técnica de edificios son a las viviendas plurifamiliares, donde nadie se hace cargo del bloque porque el bloque no es de nadie, es de todos. Pero que normalmente los que tienen su casa además la cuidan y la mantienen y no son los grandes afectados. Eso es una de las cuestiones que hay que abordar de una vez por todas, o sea que las personas que tienen su vivienda en Cañero, en el Campo de la Verdad, por ejemplo, y muchas de las que tienen en el casco,
En el casco pasa que algunas están al lado de bienes culturales y sí se van a ver afectados, ¿no? Pues no se vean afectados por esta norma y que tan solo se vean afectados si el ayuntamiento hace un plan concreto de rehabilitación o de ayudas. Entonces, ahí nosotros siempre hemos dicho que estamos de acuerdo con esta medida siempre y cuando haya ayudas. Sí. Si no hay ayudas, no se puede imponer solamente para dar trabajo a los arquitectos y a paradas que estaban parados. Para eso no se puede hacer una ayuda de este tipo. Sí. De hecho, ha habido casos en Madrid y en otros lugares donde, teniendo el informe de la Inspección Técnica de Edificios, que ya a veces hasta se compraba por internet y no te visitaban ni la casa ni el edificio, se han caído edificios. O sea, si esto se convierte en una obligación, digamos, mercantil, no nos interesa. Si esto se va a convertir en un bien para que las viviendas puedan resistir y después puedan tener ayudas suficientes de rehabilitación, sí, nos parece que es una buena idea y con ayudas para quien no pueda hacerlo. Hay que hacer más ayuda de rehabilitación y ahí, por suerte, Vincorsa ha vuelto a hacerla. Lamentablemente, la Junta de Andalucía sigue teniendo pocas, teniendo en cuenta que son la máxima responsable, ¿no? Al cabo del año puede dar pues un número de ayudas en torno a 15 o 16, cuando hay en torno a 500 o 600 solicitudes en la ciudad de ayuda, fundamentalmente para temas energéticos y sobre todo para ascensores, ¿no? Con 500 o 600 solicitudes no se puede estar dando 10 o 12 solicitudes nada más al año. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Ese es otro tema, ¿cómo va lo de cada vez más necesario? Porque vamos envejeciendo. Oye, yo tengo un problema últimamente en la rodilla derecha, que estoy los ascensores cada vez, la falta de ascensores cada vez mantiene a más gente cautiva en su propia casa. Sí. Uno de los trabajos que vamos a hacer intenso va a ser el trabajo con mayores. La sociedad se ha puesto mayor y los problemas que los mayores están teniendo cada día son mayores. El hecho de acceder a los servicios financieros les cuesta costando tremendamente, y más aún con el COVID, que los tienen en la calle. El tema digital, que los pone como si fueran analfabetos otra vez, las cuestiones de salud o las cuestiones de vivienda, como la falta de ascensores. Hay elementos que son nuevos problemas que hay que atender. Ese es el futuro de nuestro trabajo, atender a los nuevos problemas. Hay problemas que se van superando, otros que se mantienen, pero hay problemas que hay que seguir atendiendo. Y el tema social tiene que ser una base importante. Que haremos una revisión de las ayudas sociales, sí, que queremos hacer con asuntos sociales, tanto con la Junta como con el Ayuntamiento, en vistas en aras de que realmente sean útiles. Y ahora, por ejemplo, que acaba de subir el IPC, lo que está subiendo, y está subiendo la luz, que está subiendo, no se puede mantener la ayuda social en los términos que estaban. Hay que dar o más ayudas sociales o incrementar su cantidad, ¿no? Ah, pues mira, ese es otro de los temas. Nos queda cultura, básicamente, porque hemos estado 26 minutos y nos queda solamente los últimos segundos. En cultura lo fundamental que vamos a seguir defendiendo, que estamos en ello, es que no se nos pierda el programa básico que tenemos en la ciudad, que es doble, que son las bibliotecas, sí, que son los que estructuran la cultura a nivel de territorio y que está en falta de personal y hay que seguir dotándola y que amplíen su horario, y Cultura en Red. Cultura en Red es un programa que salió desde Cultura a petición vecinal y que ha sido premiado por la propia Federación Azahara, porque es el que genera cultura, sí, en todas las zonas de la ciudad. Y no tienes que moverte de tu barrio, de tu distrito, para encontrarte un acto cultural. A veces en los centros cívicos y otras veces en las calles, en las plazas, que Córdoba, por suerte, el clima muchas veces lo permite, ¿no? Ese programa estaba en peligro por falta de personal otra vez, y estamos trabajando para que en ningún momento se pierda ese programa, porque es básico. Sí. Es básico. Mientras que los debates se hacen sobre Festival de la Guitarra, Ciudad de la Idea, aquí lo que hay que seguir volviendo a ir insistiendo es en la promoción cultural, que a su vez redunda en la producción cultural. No puede ser cultura solamente, exclusivamente el centro, ¿no? No puede ser solamente eso, también hay que hacerlo. O sea, tampoco podemos quedarnos en nuestros territorios sin movernos, porque nuestra ciudad permite movernos, y no se puede crear un gran teatro en todos lados, ni una orquesta puede estar en todos lados, porque necesita unos niveles de calidad suficientes, ¿no? O una gran sala de exposiciones, además. Pero sí necesitamos que haya movida cultural en todos lados, sí, sobre todo el sector mujer, que se ha beneficiado muchísimo de él, el sector mayor, que se está beneficiando de él, y ojalá acabemos por enganchar, que estamos en ese proceso, al sector joven, que se vaya enganchando a él. Pues Juan Andrés nos ha echado el tiempo encima y hemos tocado, creo que básicamente absolutamente todo. De todas formas, seguro que se nos queda tema en el tintero. Dentro de poco, dentro de unos días, hay un plenario con la comparecencia del nuevo delegado municipal de infraestructura, Antonio Álvarez, exactamente, y puede crear de la nueva delegada de participación, madre mía. Posiblemente.
qué lío para los delegados de participación, hasta que nos coordinamos. Si te parece, quisiéramos invitarte también dentro de unos meses para ver qué se ha conseguido de estos bonitos planteamientos de principio de 2022. ¿De acuerdo? Encantado de poder volver a contar lo que hayamos conseguido. Y que ojalá que sea mucho. Bueno, pues ya nos queda despedirnos y ya lo saben, le empezamos sencillamente hasta la próxima semana para contarles la actualidad del movimiento ciudadano, del movimiento vecinal, de las asociaciones y de la ciudad misma. Hasta entonces, muchas gracias.